La verdad no se esconde en palabras, se esconde en fracciones de segundo. Tu cerebro te miente, tu boca te traiciona, pero tu rostro te delata en un abrir y cerrar de ojos. Durante toda tu vida, te han enseñado a escuchar. Te han dicho que confíes en lo que la gente dice, pero te han fallado. El 93% de la comunicación es no verbal, y en ese 93% se esconde el verdadero manual de instrucciones de la mente humana. Si eres honesto contigo mismo, sabes que hay personas a tu alrededor que operan con un código distinto, una agenda invisible que nunca se atreverán a verbalizar. Estás a punto de adentrarte en el dominio del lenguaje corporal oscuro, LSO, una fusión quirúrgica entre la rigidez analítica de la psicología forense y las dinámicas implacables del comportamiento no verbal. Esto no es un simple curso de cómo detectar mentiras, es una inmersión profunda en las intenciones ocultas. Vamos a desmantelar la fachada de cortesía para revelar la fría maquinaria de la manipulación, la táctica de persuasión, el deseo de dominio social o la agresión reprimida. Es un conocimiento peligroso, un espejo que te obligará a ver la oscuridad en otros y, quizás, a examinar tus propias sombras. Pero es un conocimiento necesario, el único escudo real que tienes contra el cazador social. Piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que alguien te está mintiendo o te está intentando dominar, aunque no tengas pruebas concretas? Esa incomodidad visceral, ese escalofrío en la nuca, no es paranoia, es tu subconsciente gritándote que has captado una microexpresión. Y ese es el corazón de nuestra misión. La microexpresión es una respuesta emocional involuntaria, un destello que dura menos de medio segundo, incontrolable incluso para el manipulador más experimentado. Es la verdad desnuda. Y la vamos a aprender a leer. Para que este viaje de vigilancia mental sea productivo, te pido que tomes una decisión ahora mismo. Si quieres dominar el arte de leer mentes ocultas, protegerte de la manipulación y empezar a jugar el juego social con una ventaja estratégica, dale a suscribir y activa la campana. Este es tu pase de acceso a la verdad que la mayoría ignora. Ahora, hablemos del verdadero dilema moral que enfrentamos, la línea base. Antes de que puedas detectar una microexpresión de engaño o agresión, debes establecer el comportamiento normal de la persona. ¿Cómo gesticula cuando está relajada? ¿Su voz es naturalmente aguda o baja? Esta es la primera lección de la psicología forense, la desviación es la clave. Observa su postura, sus tics nerviosos comunes, la frecuencia con la que parpadea o se toca la cara. Cuando lo normal se rompe, cuando esa fachada cae por un instante, es cuando ves la verdad. La microexpresión no es la mentira, es la emoción reprimida que causa la mentira. Es el miedo a ser descubierto. Es el desprecio por la víctima. Es la ira por la pérdida de control. Estamos a punto de desvelar 5 de estas fisuras, 5 heridas en la máscara social que revelan las tácticas más oscuras. Desde el dominio sutil hasta la victimización cínica. Pero quiero saber tu punto de vista. ¿Alguna vez has sentido que alguien te está mintiendo, aunque no tengas pruebas? Dime sí o no en los comentarios. Tu intuición es tu punto de partida, pero la ciencia es la herramienta que te convertirá en un detector de la verdad. Prepárate para empezar a ver a la gente como realmente es. Número 1. La microexpresión del dominio, desprecio. Aquí no hay espacio para la cortesía, este es el capítulo sobre la superioridad. El desprecio no es solo una emoción, es una declaración de estatus no verbal. Cuando alguien te muestra la microexpresión de desprecio, te está comunicando de forma inconsciente, estoy por encima de ti, de tus reglas, de tu argumento y de tu valor. Es la esencia de la manipulación de estatus y el dominio social. ¿Cómo se ve? Presta atención a la boca, es la clave. Es la única microexpresión que es asimétrica. Es una esquina de la boca ligeramente tensa y elevada en un solo lado. No es una sonrisa, es un resoplido interno, una mueca fugaz. A menudo, esto va acompañado de una mirada de reojo o un parpadeo lento, casi perezoso. Dura menos de un segundo, pero cuando lo ves, has vislumbrado el corazón de la dinámica de poder que esa persona quiere establecer contigo. Piensa en una negociación. Estás ofreciendo un precio o una condición. Tu contraparte te mira, dice es una oferta interesante, pero durante esa milésima de segundo, ves esa elevación unilateral de la boca. ¿Qué ha ocurrido? Acabas de presenciar su desvalorización silenciosa de tu propuesta. Su máscara verbal es interesante, pero su emoción real, su desprecio, revela, esto es patético, vales menos. El manipulador social utiliza el desprecio para probar tu límite. Si no reaccionas a esa señal, si no la identificas,
les das luz verde para continuar con una posición dominante, sabiendo que ya han ganado la batalla de la percepción. En las relaciones personales, el desprecio es el indicador más tóxico. La psicóloga Dra. John Gottman lo identificó como el principal predictor del divorcio, porque es más destructivo que la ira. La ira es un ataque, el desprecio es una erosión del respeto. Imagina que tu pareja te escucha hablar sobre un problema y, mientras asiente, ves esa mueca. Te está oyendo, pero te está juzgando como inferior o tu problema como irrelevante. Es una forma de agresión pasiva, un puñetazo invisible en tu autoestima que prepara el terreno para que la manipulación se instale cómodamente. El peligro psicológico del desprecio reside en que es contagioso. Si no lo detectas, empiezas a dudar de ti mismo. Te preguntas, ¿será que mi propuesta es mala? ¿Será que mi problema es tonto? Y ahí es donde el manipulador gana, cuando cedes tu autoridad interna. Tu tarea, como el analista, es identificar ese fugaz signo de superioridad y ajustar tu estrategia inmediatamente. Cuando ves desprecio, sabes que debes salir de la línea base de la colaboración y entrar en la de la defensa estratégica. Es un conocimiento que te obliga a elevar tu propio valor, porque si el desprecio se manifiesta, la persona ya ha decidido que no vale su tiempo o su respeto. Y tú no puedes permitir eso. El desprecio es una puerta abierta a la manipulación sutil, donde se usa el sarcasmo o la burla como arma. Observa, aprende y nunca permitas que esa asimetría no verbal se convierta en la simetría de tu sumisión. La siguiente microexpresión te mostrará cómo detectar el rechazo más profundo, ese que se usa para desestimar y hacerte dudar de tu propia realidad, el asco. Número 2. La microexpresión de la resistencia, asco. Adentrémonos en el territorio del rechazo silencioso, la señal que el cerebro envía cuando algo le resulta inherentemente repulsivo, pero la boca está obligada a fingir aceptación. Esta es la microexpresión del asco, disgust, una herramienta crucial en el arsenal del gaslighting y la desestimación psicológica. No hablamos aquí de asco ante una comida podrida, hablamos de asco ante una idea, una emoción o incluso ante ti. Tu mente consciente sabe que debe ser cortés o cooperativa, pero tu cerebro primitivo está activando un mecanismo de defensa biológico que te obliga a cerrar las vías respiratorias para no contaminarte con ese estímulo aversivo. ¿Cómo se manifiesta? Presta atención a la zona central del rostro, verás un ligero arrugamiento de la nariz, como si olfateara algo desagradable, y un sutil levantamiento del labio superior. Es una reacción visceral, un mecanismo evolutivo de protección, pero en el LSO, se transforma en un barómetro de la honestidad. Cuando alguien asiente con la cabeza a tu plan, tu propuesta o tu sentimiento, pero esa microexpresión de asco cruza su rostro en la mitad de la frase, la disonancia es ensordecedora. Su respuesta verbal es un sí manipulador, mientras que su rostro grita un rotundo jamás. Estás presenciando la incongruencia máxima, la prueba irrefutable de que la persona tiene una agenda oculta de resistencia. Este es el mecanismo central del gaslighting, forzarte a dudar de tu propia percepción. El manipulador escucha tu verdad, muestra asco inconscientemente porque tu verdad amenaza su narrativa o expone una debilidad en su plan, y luego te dice, estás exagerando, nunca dije eso. Tú, al ver su asco, ya tienes la prueba de que hay una repugnancia interna hacia tu realidad, pero como no puedes articular esa fugaz mueca, terminas creyendo que tu memoria o tu juicio son defectuosos. Estás viendo la aversión en su forma más pura, la renuencia a aceptar algo que choca con sus intereses o su autoimagen. El asco en este contexto social es el arma de la agresión pasiva, la forma en que el otro te dice que eres menos que, sin ensuciarse las manos con el desprecio directo. Un ejemplo cotidiano, le pides a un compañero que asuma una tarea que es vital para el equipo y ves esa microexpresión de asco. Él dice, claro, lo haré con gusto, pero en ese instante, su nariz se contrae. ¿Qué significa? Significa que no solo odia la tarea, sino que odia que tú se la hayas asignado. Esta resistencia no verbal te advierte que el compromiso es superficial y que es probable que la sabotee, la retrase o la realice con un estándar intencionalmente bajo. El asco es una defensa, una barrera que dice, esto no me gusta y lo rechazo en mi fuero interno. Tu trabajo es utilizar esta lectura emocional para recalibrar tu influencia. Si ves asco, sabes que la persuasión por la lógica ha fallado. Necesitas cambiar el enfoque, tal vez haciendo que la persona sienta que la idea fue suya o que beneficia sus propios intereses egoístas de una manera que todavía no han calculado. Entender el asco te da el poder de evitar que te subestimen o que tus ideas sean desechadas en secreto. Es un recordatorio de que algunas personas,
cuando se sienten acorraladas o forzadas a la cooperación, se retraen en el desprecio visceral. No te dejes engañar por la cortesía forzada. La nariz arrugada es el mapa de su verdadera resistencia. Cuando la veas, sabrás que el camino que eliges no es el que el otro quiere recorrer, y es momento de cambiar tu estrategia si no quieres ser arrastrado a un conflicto pasivo-agresivo o, peor aún, a un fracaso orquestado. Número 3. La microexpresión de la intimidación, ira. Ahora, enfrentemos la emoción más explosiva, la que requiere el mayor grado de autocontrol por parte del manipulador, la ira, anger. Esta microexpresión es el sonido de una bomba que ha sido desactivada justo a tiempo, pero que aún emite un peligroso tic-tac en tu oído interno. La ira no verbal que te mostramos aquí no es un grito, es el presagio del grito, la agresión oculta que se usa para establecer una intimidación velada sin pronunciar una sola amenaza. Es la lucha interna entre el impulso primitivo de atacar y la necesidad social de mantener la compostura y el poder. ¿Dónde debes buscarla? Los ojos y la boca se convierten en un solo frente de batalla que debes inspeccionar al milisegundo. Las cejas están bajas y juntas, formando una línea recta y severa sobre los ojos, lo que proyecta una mirada intensa y penetrante. Simultáneamente, los labios se tensan, se aprietan en una línea fina, o las comisuras se tensan hacia abajo, a veces acompañadas de un ligero apretamiento de la mandíbula que puede tensar los músculos del cuello y hacer que la respiración se contenga. Esta es la máscara de la furia reprimida. Cuando ves esto, estás viendo a alguien que está perdiendo el control emocionalmente, pero cuya voluntad está forzando la calma externa para mantener su posición estratégica y no revelar su vulnerabilidad. En un contexto de tácticas sociales, la ira oculta es un arma de presión psicológica. Imagina que estás defendiendo tu posición en una reunión o ante una figura de autoridad que se siente desafiada. Él te dice, con una voz perfectamente modulada: entiendo tu preocupación, pero necesitamos centrarnos en la solución. En ese instante, ves la microexpresión de ira. ¿Qué está pasando? Te está enviando un mensaje binario. Verbalmente, es conciliador. No verbalmente, te está diciendo cállate inmediatamente. Estás obstaculizando mi objetivo. Si sigues, habrá consecuencias directas para ti. Esta intimidación silenciosa busca la sumisión inmediata del oponente. La mayoría de la gente reacciona a esta señal de ira reduciendo el volumen de su voz, rompiendo el contacto visual y retirando su argumento de forma abrupta, sin saber por qué lo hacen. Reaccionan al mensaje primitivo de peligro y amenaza que su subconsciente acaba de decodificar. El conocimiento de esta microexpresión te da la ventaja de la conciencia. Ahora sabes que el problema no es tu argumento, sino que has tocado un nervio sensible, has expuesto una vulnerabilidad crítica o has desafiado su autoridad de una manera que su ego no puede tolerar. El individuo en cuestión está luchando contra su propia biología para no explotar, y ese conflicto interno es tu ventana de información y tu alerta de riesgo. Es vital que, al ver esta ira fugaz, no te asustes ni te retractes, sino que mantengas tu calma y evalúes la causa del conflicto. El LCO de la ira es peligroso porque puede escalar rápidamente. Un rostro que muestra ira de forma reprimida está operando en el límite de su tolerancia. Puede pasar de la máscara de autocontrol a un ataque verbal o incluso físico en un instante si se le presiona más. Por eso, en la psicología forense y en el análisis de riesgos, la detección de la microexpresión de ira es una alerta roja innegable. Significa que el juego ya no es sobre la lógica o la razón, sino sobre el control de las emociones puras y la agresión potencial. Tu capacidad para mantener la compostura frente a esta furia silenciosa es lo que definirá tu éxito en la interacción. Nunca aceptes la calma verbal cuando el rostro te muestra la tormenta que se avecina. Es tu momento de decidir si confrontar la agresión directamente o si alejarte tácticamente para evitar una explosión controlada o descontrolada. Número 4. La microexpresión de la evasión, miedo. Esta es la microexpresión que desgarra la fachada de la confianza, el signo de que la persona siente que ha perdido el control y que las consecuencias de sus acciones están a punto de materializarse. Hablamos del miedo, fear, la señal más clara de la evasión y el pánico ante el descubrimiento. En el lenguaje corporal oscuro, LCO, el miedo no es la emoción de la víctima indefensa, sino la emoción del culpable que teme ser desenmascarado o del manipulador cuya estrategia acaba de colapsar bajo tu escrutinio. La aparición de esta señal es el indicio de que estás peligrosamente cerca de la verdad que el otro intenta enterrar. ¿Cómo detectarla? El miedo es la única microexpresión que activa los párpados superiores. Observa cómo los párpados se levantan bruscamente,
a menudo exponiendo la esclerótica, el blanco del ojo, en la parte superior. Simultáneamente, las cejas se elevan y se arquean, tensando la piel de la frente. La boca se abre ligeramente y se tensa de forma horizontal. Es una respuesta biológica diseñada para ampliar tu campo de visión y la entrada de información sensorial ante el peligro, pero cuando aparece en una conversación, significa que el peligro está en ser descubierto, que el individuo siente que la verdad es una amenaza inminente a su reputación, libertad o estatus social. En el contexto de un interrogatorio o una confrontación, el miedo es el regalo del mentiroso. La persona te está diciendo, no sé de qué me hablas, con un tono firme y tranquilo, pero su rostro te grita en un microsegundo, estoy aterrado de que sepas lo que hice o lo que sé. Esta es la ocultación de debilidad en su máxima expresión. El individuo quiere proyectar calma, indiferencia o incluso indignación ante la acusación, pero el miedo lo traiciona. Es una grieta en la armadura, un momento de vulnerabilidad extrema donde el sujeto, por una fracción de segundo, se siente totalmente expuesto e impotente ante tu mirada. La clave aquí es la incongruencia. Si estás hablando de un tema neutral o incluso positivo y, de repente, la persona muestra miedo, sabes que tu conversación ha tocado un punto sensible, un secreto no revelado, o una acción que se esfuerza por ocultar. Por ejemplo, le preguntas a un colega sobre el progreso de un proyecto y, al mencionar el nombre de un proveedor específico o la fecha límite de entrega, ves el miedo. Tu colega te dice que todo está bajo control, pero el LCO te indica que el proveedor o el plazo son la fuente de un problema que ha estado evadiendo o sobre el que ha mentido. El miedo te está señalando la ubicación exacta del nudo gordiano del problema. Tu tarea como analista no es confrontar el miedo inmediatamente, sino utilizarlo como un mapa de las vulnerabilidades. Si la persona intenta evadir el contacto visual o cambiar de tema inmediatamente después de mostrar miedo, sabes que has encontrado el eslabón débil de su narrativa. El miedo te da el poder de saber dónde presionar con preguntas de seguimiento y dónde retroceder tácticamente para no alarmar al sujeto y hacer que cierre la brecha emocional. Recuerda que la evasión no es solo un acto, es una emoción. Y esa emoción es el pánico puro a las consecuencias. Entender esta microexpresión te permite penetrar la narrativa falsa y confrontar la realidad que la persona desesperadamente intenta mantener oculta. Es un conocimiento que te da una ventaja incuestionable en cualquier situación de alto riesgo o alta desconfianza, porque has visto el pánico interno. Número 5. La microexpresión de la compasión forzada, tristeza. Esta es quizás la microexpresión más sutil, en el contexto de la psicología oscura, la más vilmente manipuladora de todas. Hablamos de la tristeza, sadness, la emoción que, cuando es fabricada o exagerada, se convierte en la herramienta suprema de la victimización y el chantaje emocional. La tristeza genuina merece tu empatía, pero la tristeza utilizada como estrategia es un intento cínico de desviar la culpa, eludir la responsabilidad y desarmarte moralmente con tu propia humanidad. ¿Cómo identificar la tristeza? Es una expresión que se concentra en el centro de la frente y los ojos. Las cejas se levantan en el centro, formando un triángulo invertido, creando una ceja de angustia, mientras que las esquinas de los labios tiran ligeramente hacia abajo. Es una mirada de aflicción, de pérdida. Cuando esta microexpresión aparece, automáticamente genera una respuesta empática en el observador, es un cable directo a tu compasión, y es justo ahí donde reside su poder manipulador. El manipulador no quiere que veas su desprecio o su ira, quiere que sientas pena por él para que rebajes tu guardia y abandones la confrontación. Considera al individuo que acaba de ser descubierto en una mentira perjudicial o que ha cometido un error costoso que afecta a terceros. En lugar de asumir la responsabilidad con madurez, la persona utiliza el arma del LCO, la tristeza. Te dice con voz quebrada, lo siento mucho, soy un desastre, no sé por qué siempre hago esto, nunca hago nada bien, y en ese instante, ves la microexpresión de tristeza. Automáticamente, tu cerebro cambia de juez a cuidador. Te enfocas en el sufrimiento percibido del otro, y no en el daño real que te ha causado a ti o a la situación. El manipulador ha logrado su objetivo, ha cambiado el tema de la responsabilidad al tema de su dolor personal. Esta táctica es especialmente común en las relaciones con individuos de tendencia narcisista, limítrofe o sociopática, donde la victimización es una forma de eludir las consecuencias de su comportamiento. Utilizan la tristeza fugaz, a menudo combinada con gestos de indefensión, hombros caídos, mirada baja, voz suave, para eludir las consecuencias de su comportamiento. Si alguien te muestra esta microexpresión mientras le pides que rinda cuentas por una acción negativa, tu conocimiento del LCO te alerta,
Alerta, cambio de enfoque. Están intentando activar tu circuito de rescate para que perdones su acto. Su dolor, aunque pueda ser genuino en ese instante, es funcional a su objetivo de manipulación. La tristeza fabricada o exagerada es una forma de persuasión emocional de alto riesgo. Es una forma de manipular tu sentido de la moralidad y tu necesidad de ser empático para que tú te sientas culpable por hacerlo sentir mal, en lugar de que ellos se sientan culpables por sus acciones. El truco es no dejar que esa emoción fugaz dictamine tu respuesta. Debes procesar la información de su rostro, tristeza, y contrastarla con la realidad de sus acciones, responsabilidad o engaño. Tu mente, entrenada en el LSO, te permite mantener la distancia emocional necesaria para tomar una decisión justa, no una decisión dictada por la culpa o la pena forzada. Reconocerás que esa tristeza, aunque parezca profunda, es simplemente una táctica social más para evitar enfrentar las repercusiones de la verdad. No te conviertas en el salvador de quien intenta manipularte con su dolor. Hemos completado nuestro descenso al lenguaje corporal oscuro, desmantelando las 5 máscaras más comunes de la intención oculta. Tu perspectiva sobre la comunicación ya no puede ser la misma, y ese es un poder invaluable. Hemos visto cómo la esquina elevada del desprecio revela la intención de dominio social. Has aprendido que el arrugamiento de la nariz por asco es el anuncio silencioso de la desestimación y el rechazo encubierto. Ahora sabes que la presión en los labios y las cejas de la ira son el escudo que sostiene una agresión oculta a punto de estallar. Comprendes que los párpados superiores levantados por miedo son la confesión no verbal de evasión y el pánico a ser descubierto. Y finalmente, has desenmascarado la tristeza triangular como la táctica de victimización utilizada para el chantaje emocional. Este conocimiento que ahora posees es una linterna en la oscuridad de las interacciones humanas. Te convierte en un observador, un analista de intenciones, un lector de la mente oculta. Has pasado de ser un objetivo fácil en el juego social a ser un jugador estratégico que entiende las reglas no escritas del poder y la persuasión. No te pedimos que te vuelvas paranoico, sino que te vuelvas consciente. La conciencia es la armadura más resistente que existe contra cualquier forma de manipulación. Ya no serás vulnerable a esa vaga sensación de incomodidad, ahora tendrás la evidencia visual que la respalda. Pero el conocimiento inactivo no sirve de nada. Este es el momento de la aplicación práctica. El LSO no se domina con la teoría, sino con la observación implacable en el campo. Empieza a practicar ahora mismo, en la mesa de la cena, en la próxima reunión de trabajo, mientras ves una entrevista política. Busca esos destellos, esos microsegundos de verdad. Recuerda la primera regla de la psicología forense, establece la línea base antes de buscar la desviación. Es en la ruptura del patrón donde reside la verdad, y es tu capacidad de notar esa ruptura lo que te hace un experto. Mantente atento a los conglomerados de señales, a la ira seguida de miedo, al asco acompañado de un desprecio sutil. Estos son los patrones complejos de la intención oscura. Y es aquí donde te pido que contribuyas a esta comunidad de analistas. Ahora que has visto las 5 grietas en la máscara social, ¿a quién crees que has visto mostrar una de estas microexpresiones en el pasado? ¿Recuerdas una situación en la que la palabra fue una cosa, pero la mueca de desprecio o asco fue otra? Comparte tu experiencia personal, de forma anónima, si lo prefieres, pero con detalles, en los comentarios. Al compartir, no solo refuerzas tu propio aprendizaje, sino que iluminas el camino para otros. No subestimes el poder que acabas de adquirir. Este es el lenguaje del subconsciente, el código secreto de la interacción humana. Utilízalo para defenderte, para establecer límites claros y para tomar decisiones basadas en la verdad emocional, no en la ficción verbal. Tu viaje como lector de mentes ha comenzado. Y recuerda, la persona más peligrosa no es la que miente, sino la que te hace creer que la verdad no importa.